La forma en que muchas personas, especialmente los protestantes, leen la Biblia es buscando una enseñanza para su propia vida. En un nivel profundo, esto supone que la Biblia es como un manual de moral y que cada historia nos ofrece una lección que podemos aplicar a nuestra vida. Y creo que esa no fue la intención de los autores de los Evangelios. Hola, les habla John de Proyecto Biblia. Este es el último episodio de esta serie corta sobre cómo leer el Evangelio. Es decir, los 4 libros del Nuevo Testamento que se conocen en conjunto como los Evangelios. El Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Ahora, si eres como yo, de toda la Biblia, los Evangelios son la parte más fácil y más divertida de leer. Todos nos hablan de Jesús, y Jesús es un personaje muy inspirador. Escuchamos sus enseñanzas y vemos cómo interactúa con las personas, y es fácil llegar a la conclusión de que leer los Evangelios tiene por objetivo descubrir cómo debemos vivir mirando cómo vivió Jesús. Jesús dice que amemos a nuestro prójimo, entonces yo debo hacer lo mismo. Jesús dice que bendigamos a las personas que nos lastiman. Bueno, tal vez yo debería hacer eso también. ¿Pero los Evangelios contienen algo más que solo buena sabiduría moral? No todas las historias buscan ofrecernos una aplicación para nuestra vida. Todas las historias hacen una afirmación sobre la identidad de Jesús. Así que la pregunta que debería hacerme cuando termino de leer cada relato de los Evangelios es: ¿cuál es la afirmación única, sin igual, sobre Jesús presentada en este relato? Entonces, si los Evangelios no buscan solo informarnos sobre una nueva ética moral, entonces, ¿qué tratan de decirnos? Yo di por sentada la respuesta a esta pregunta y pensé, sí, Jesús murió, así que, por supuesto, de eso van a tratar estos libros. Pero luego me di cuenta de que, no, están diseñados muy cuidadosamente. Muestran la historia de Jesús como el cumplimiento de la historia global de las Escrituras hebreas, o sea, de la historia de Israel y de toda la humanidad. Luego, los 4 libros juntos nos llevan al momento de la ejecución de este judío que obraba milagros. Es una idea simple, pero esta es la idea central que ellos nos están presentando. Así que hoy concluiremos nuestro tiempo en los Evangelios analizando de cerca cómo cada Evangelio lleva la historia narrada en las Escrituras hebreas a su punto culminante a través de la vida de Jesús, de su muerte y resurrección. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Estamos hablando sobre cómo leer el Evangelio. El Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La buena noticia sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y cómo se conectan con toda la historia de las Escrituras hebreas. Y por lo que tengo entendido, la idea es que hoy nos presentes 4 características de los Evangelios que nos ayudarán a leerlos mejor y más profundamente. Nos ayudarán a tener un encuentro, más profundo con los Evangelios, y lo más probable es que comencemos a ver detalles que nunca vimos y que comencemos a buscar detalles nunca vistos anteriormente. La primera es una categoría grande: el uso del Antiguo Testamento o las Escrituras hebreas. O sea, cómo los Evangelios hacen referencias y vinculan lo que está sucediendo en la vida de Jesús con las Escrituras hebreas. Correcto. Lo hacen mediante muchas técnicas. A veces citan directamente las Escrituras. Así se cumplió lo que fue dicho por el profeta Isaías. Sí, claro. Como dijo Moisés, o como dicen los Salmos. Eso se detecta fácilmente. Claro, sí, son más fáciles de encontrar. La segunda técnica es más difícil de identificar y es la alusión. En una alusión se hace referencia a partes de la historia de la Biblia a través de palabras clave. Exacto, son frases y palabras específicas y únicas. O motivos literarios. Por ejemplo, cierto tipo de personaje o cierto tipo de contexto, y tratamos la idea de los patrones de diseño. Pero el patrón de diseño es una tercera técnica. Esa es la tercera técnica, sí. Bien, entonces, en las alusiones se usan palabras directas de los pasajes bíblicos, pero no se marcan como citas. Entiendo. Eso es una alusión. Exacto, así es. Se usan frases clave tomadas directamente de un poema o una historia bíblica, pero no se marcan como tales. Claro, no se marcan. Es como la diferencia entre una metáfora y un símil, ¿verdad? Sí, o como... Una cosa es decir, como dicen en la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe. O decir... Y otra es decir solamente que la fuerza te acompañe. Esa es la diferencia. Sí, claro. Cuán explícita es la referencia. Y la tercera técnica es el patrón de diseño.
que es el uso de personajes, el uso del contexto, el uso de la trama. Algo de vocabulario, pero no necesariamente frases enteras. Claro. Por ejemplo, Jesús estuvo en el desierto durante 40 días. Eso claramente reproduce la travesía de Israel por el desierto durante 40 años. Claro, el contexto es el desierto, los 40 días y los 40 años. Ujú. Se supone que debemos ver toda esa conexión. Correcto, sí. Muy bien, está por todas partes. Los evangelios están llenos de casos como ese, sí. Ok, esa es la primera característica. La primera característica. Bien, y de nuevo, como lectores queremos comenzar a leer los evangelios con más sabiduría y más profundidad. Ujú. Queremos estar más en sintonía con las afirmaciones sobre Jesús que hacen los autores. Así que, una vez más, recordemos que son actos de comunicación destinados a persuadirnos Sí. a que aceptemos algo sobre Jesús, que creamos y hagamos algo. Que creamos que Él es quien gobierna la creación. Sí, totalmente. Y quien dio origen a la nueva creación. Y esa es una meta muy ambiciosa para cualquier documento. Sí. Entonces, esta es la segunda característica de los evangelios. Hacen afirmaciones sobre Jesús. En el último episodio, o en el anterior, mencioné que al final del evangelio de Juan, él hace una declaración sobre el propósito del libro. Ujú. Juan 20, 30 al 31. Podría haber escrito muchas historias y otras enseñanzas sobre Jesús, pero escogí estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ujú. Así que Juan tiene un propósito. Algunas veces los autores de los evangelios hacen afirmaciones directas sobre Jesús. Mm. Y esta es una de esas ocasiones. Ok. Quiero que crean que Jesús es el Mesías. Claro. ¿Mm? Otro ejemplo está en Marcos, en la primera frase, que ya mencionamos antes. Principio del evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Mm. Esa es una afirmación. Sí. No todo el mundo cree eso, pero él sí lo cree y quiere que nosotros lo creamos. Y son muy pocos los casos en que los autores de los evangelios hacen afirmaciones explícitas sobre Jesús. A esos los podemos llamar afirmaciones directas. Mm. Los evangelios en general hacen afirmaciones indirectas sobre Jesús. Cada historia presenta una afirmación sobre Jesús que debemos tener en cuenta como lectores. Ninguna parte del relato se incluye por mero interés histórico. Entonces nosotros simplemente tenemos que sintonizarnos y decir, en cada historia se supone que debo... ¿Dirías que no hay absolutamente ningún detalle que esté ahí solo por interés histórico? Si se incluye es porque tiene un propósito. Claro, y el propósito es persuadirnos. El propósito de cada historia, cada enseñanza, sí, encaja en una estrategia de persuasión de los autores, lo que significa que cualquier detalle que se da, de alguna manera colabora con ese propósito. Y difiere de una historia a otra y de una sección a otra, y hay algunas que son más claras y otras menos claras. Pero para mí saber eso fue útil. Cuando quiero decirte lo que pienso, puedo hacerlo directamente. También puedo hacerlo indirectamente y confiar en que en algún momento lo entenderás. Es como mi relación con Jessica. Totalmente. Bueno, a veces soy muy pasivo-agresivo y ni siquiera me doy cuenta. Y hay diferentes formas de ser pasivo-agresivo. Hay una forma un poco malintencionada, algo así como... Realmente quiero destrozarte, pero voy a hacerlo de esta manera pasivo-agresiva. Y también existe esta otra forma. Ni siquiera me doy cuenta de lo frustrado que estoy. Simplemente reacciono así sin querer. Pero es un tipo de comunicación indirecta. Sí, hay muchos tipos de indirectas. Sí. Una puede ser que no quieres ser directo porque piensas que no debería ser necesario. Como en un comentario desdeñoso. Sí, como, veo que el papel higiénico está al revés. Otra vez está puesto de la forma equivocada. Y el otro se queda, como pensando en lo que sucedió. Qué interesante observación. No, por supuesto que no. El punto es, ¿quién hizo esto? Claro. Esta persona tiene una visión equivocada del universo. Y ese tipo de cosas. Ese es un ejemplo tonto. Sí. Pero hacemos eso todo el tiempo. Comunicación indirecta. Los evangelios También lo son... hacemos con la mirada. Totalmente, sí. Sí. La comunicación indirecta no verbal, totalmente. Y lo que uno espera al convivir con otra persona o conocerla más y más es que no sea necesario ser tan directo. Se siente muy bien no tener que ser directo y que esa persona entienda lo que necesitas o quieres o lo que estás diciendo. Sí. Entonces eso significa que hay un vínculo especial. Uno dice, bueno, entiendo, ¿verdad? Como cuando alguien sabe de antemano lo que estás a punto de decir. Claro. Así que, en conclusión,
Esa es la comunicación indirecta. Mm, Los autores del Evangelio comunican sus afirmaciones sobre Jesús principalmente a través de la comunicación indirecta por medio de la narrativa. Y esto nos lleva de regreso a cómo leer la narrativa bíblica. mm, Pero específicamente, veamos cómo funciona. El objetivo que tienen es moldear nuestra percepción de Jesús. Buscan influir en la forma en que pensamos sobre Jesús. ¿Qué son los evangelios? Si los analizas, ¿qué hay en ellos? Hay muchas narrativas sobre Jesús haciendo señales y maravillas, específicamente actos de sanidad y restauración para muchas personas pobres o que sufren. mm. Es algo... Mucho de eso. Sí, mucho de eso. Ujú. Así que tenemos que detenernos. Una vez más, podemos decir, bueno, eso fue lo que sucedió. Ujú. Bueno, está bien, pero... Pero eso no es todo lo que sucedió. Pero no todo lo que sucedió está ahí. Ujú. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan no hay exorcismos. Mm. Ni uno. Si solo tuviéramos el Evangelio de Juan, nunca hubiéramos sabido que Jesús echó fuera demonios. Mm, Pero en Mateo, Marcos y Lucas, esas historias aparecen muy seguido. mm, Ese es un excelente ejemplo de su selectividad. mm. No hace falta que nos cuenten todo, y muchas veces no lo hacen. Entonces, si algo se incluye en varios lugares, hay repetición. Así que la imagen de un sanador milagroso que realiza actos de liberación y sanidad, especialmente para los pobres y los enfermos, es una parte muy importante del retrato de Jesús en los evangelios. Estas son las historias que me hacen sentir orgulloso de ser seguidor de Jesús. Mm. Especialmente en Occidente, donde para la mayoría de las personas ser cristiano significa que eres estúpido Sí. o al menos que mereces burlas. Mm. Pero cuando comenzamos a contar historias sobre Jesús cuidando a los enfermos y los pobres, la gente dice, sí, qué buena onda. Ujú. Me encantan esas historias. Y hay muchas. Ujú. Así que tenemos que detenernos y preguntarnos por qué. ¿Por qué me siguen contando eso? Cierto. ¿No hubieran sido suficientes una o dos? ¿Por qué tantas sanidades de personas ciegas? Mm. No es solo una, sino que hay más de una. Entonces, tienen el propósito de lograr algo en nosotros. Tratan de darle forma a nuestra percepción de Jesús, de mostrarnos a quienes les presta atención Mm. y por qué se preocupa. Ujú. A través de la repetición, comenzamos a ver lo que Jesús valora y a quienes valora. Mm. Eso por un lado. Por otra parte, para la mayoría de las culturas, especialmente para las del primer siglo, para la mayoría de las culturas que no eran tan cínicas y secularizadas como las culturas occidentales, las historias sobre personas que realizan sanidades, señales y maravillas no despertaban ninguna sospecha. Mm. La reacción de la gente a estas historias era, wow, este tipo tiene algo especial. Es impresionante. Ujú. Sí, ¿con sospecha te refieres al escepticismo? Sí, ¿A exacto. creer esto no puede suceder? Sí, sí. En el Mm. contexto moderno, la gente dice, sí, claro, qué historia conmovedora. Estoy seguro de que eso sucedió. Sí, claro. Pero en las culturas que tienen una mente más abierta sobre cómo funciona el universo, estas son partes persuasivas de la caracterización de Jesús. Mm. Recuerdo que... amigo, hay un libro excelente de ficción histórica escrito por un erudito del Nuevo Testamento. Ah. Se llama Las Cartas Perdidas de Pérgamo, de Bruce Longenecker. ¿Te conté sobre eso? Sí, Yeah, me es tan contaste. bueno. Ujú. ¿Es el que Dan dijo que estaba leyendo? Sí, así es. Sí. Ah. Y el personaje principal es un terrateniente gentil y rico que posee un montón de olivares en Galilea, pero que vive en Pérgamo. Mm. Él conoce a algunos cristianos y comienza a asistir a reuniones en una casa. Y la historia muestra cómo un romano promedio percibía a Jesús Mm. a través de los ojos de ese personaje cuando escucha las historias de Jesús que se leen en una reunión semanal. Y él percibe esas historias de sanidades como señales de una persona que recibe poder de los dioses o que tal vez es un dios encarnado. Así lo clasifica. Claro. Porque nadie más puede hacer eso. Ese tipo de cosas suceden en el mundo. Y cuando suceden, generalmente es por obra de los dioses. Claro.
Eso es notable. Ujú. Entonces, esta parte del retrato es una comunicación indirecta. Ok. Simplemente podrían decir, creo que Jesús es Yahweh que vino a visitar a su pueblo. Y dicen eso de otras maneras, Ujú. pero también lo dicen aquí en estas narrativas. Ese es el significado implícito que tienen. Así que estás diciendo que esas historias no están en las narrativas del Evangelio solo porque sucedieron. Bueno, creo que los autores de los evangelios quieren que sepamos que Jesús realmente hizo y dijo ese tipo de cosas. Claro. Pero esa no es la única razón por la cual incluyeron esas Pero esa no es historias. la razón por la cual las incluyeron. Correcto, sí. Ujú. Porque lo que interpreto de lo que estás diciendo es que ellos lo pensaban así. Bien, este detalle tiene poder persuasivo. Correcto, sí. Así que voy a incluir este detalle. Sí, quiero que crean que Jesús tiene poder sobre el cielo y la tierra. Eso. Así que muchas historias lo muestran sanando a personas. Mm. Pero, ¿a quién sana constantemente? Mm. Entonces ahí es donde comenzamos a conocer el conjunto de valores de ese sanador. Él no sana a personas ricas que lo invitan a su casa. Sana a las personas pobres que sufren. Sí. ¿Cierto? Aunque sí sana a la hija de un tipo rico. Sí, así es, exacto, sí. Pero lo hace por su fe persistente. Debido a su persistencia, es Sí. cierto, sí. Ujú. Pero esa historia resalta por ser un poco distinta. Sí, esa es la excepción y no la Y regla. él no sana al hombre, sino que sana a su siervo o a su hijo. Mm. En realidad creo que hay una diferencia entre las versiones allí. Yo pensé que era una hija. Bien, la otra cara de la moneda son las enseñanzas de Jesús. Si tienes una Biblia con letras rojas, una Biblia que resalta las enseñanzas de Jesús en rojo, por lo general el rojo viene en bloques grandes. Sí. O sea, eso es intencional. Los autores del Evangelio quieren presentarnos el mundo de su enseñanza. Quieren recrearlo para nosotros. Que veamos cómo sería sentarse y escucharlo a él. Correcto, sí. Ujú. Y escuchar sus dichos y escuchar sus parábolas. Así que Jesús habla por sí mismo. Los autores del Evangelio quieren decirnos algo sobre Jesús. Claro. Sobre todo, lo hacen a través de sus acciones. Sus historias y sus O enseñanzas. dejan que sí. sus enseñanzas o que otras personas lo digan. Mm. En una historia tras otra en los evangelios, muy a menudo el relato o el episodio concluye con que las personas dicen lo que ellos piensan de Jesús. Todo es parte de la estrategia de darnos una variedad de... Perspectivas. Sí, Mm. y piensa en esto. Si estás viendo una película y una escena de por medio termina con los personajes secundarios haciendo algunos comentarios sobre el personaje principal, ¿sí? Mm. ¿Lo notarías? Ujú. Dirías, ¿sabes de qué creo que se trata esta película? Creo que tratan de ayudarme a entender el personaje principal y quién es y lo y que... su identidad. Sí, y una vez que comenzamos a prestarle atención a la frecuencia con que otras personas comentan o se preguntan sobre Jesús... hace poco hice un estudio rápido de Mateo. El primer personaje es Dios. El primer personaje es Dios. Ujú. Sí, este es mi hijo. Mm. En el capítulo 8, los discípulos se preguntan, ¿qué clase de hombre es este? En realidad me faltó incluir el final del Sermón del Monte. Mm. La gente dice, bueno, ¿quién es este y con qué autoridad enseña? Sí, sí. Ujú. Los discípulos, al final de Mateo 8, se preguntan, ¿qué tipo de ser humano es este? Mm. Los demonios en Mateo 8 preguntan, ¿qué quieres con nosotros, hijo de Dios? Al final de Mateo 13, el pueblo de Nazaret pregunta, ¿no es el hijo del carpintero? Esa es buena, Ujú. porque ya en el capítulo 13 hemos visto todo tipo de afirmaciones sobre Jesús y ahora vemos que hay personajes que dudan de él. Ujú, sí. Eso es interesante. Y como dijiste, todo ese tramo de Mateo 11 y 12 solo muestra las respuestas de las personas. Correcto, sí. En Ujú. Mateo 15, la mujer cananea, una mujer no israelita, Mm. confiesa que Jesús es el Señor y el Hijo de David. Ujú. Pedro dice que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El sumo sacerdote pregunta, ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios? Ujú. Pilato pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Y la culminación es que el soldado romano que acaba de ejecutarlo dice, seguramente ese hombre era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tipo de texto? ¿Tiene todos esos personajes que Sí. se preguntan sobre su identidad? Sí, o diciendo quién piensan que es o dudando. Sí. Es una estrategia de comunicación. Mm. Entonces, es que los autores de los evangelios quieren hacer afirmaciones sobre Jesús, Mm. y casi nunca lo hacen directamente. En cierto modo, nos invitan al mundo narrativo para que podamos conocer a Jesús y experimentarlo por nosotros mismos, por así decirlo. Sí, y conocer la experiencia de otras personas. Exacto, sí, y conocer la experiencia de otras personas Ujú. y que sus experiencias nos enseñen a nosotros, los lectores. Mm.
Y nuevamente, al igual que toda la comunicación indirecta, forja un vínculo. Nos obliga a llegar a nuestra propia conclusión. Tenemos que esforzarnos para llegar a esa conclusión. Tenemos que imaginarnos a nosotros mismos en la escena. Y al final, de repente, decimos, bueno, he visto lo que dijo, he visto lo que hizo, he visto la respuesta que tuvieron todas estas personas. Nadie se quedó en una postura neutral. ¿Qué voy a hacer yo? Así funciona. Okay. Entonces, por eso decimos que hay que aprender a prestar atención a las afirmaciones indirectas que hacen los autores a través de las acciones y los personajes. Así que una de las cosas a la que debemos prestarle atención es a las afirmaciones sobre Jesús en los evangelios que hablan de él directamente, pero también a las afirmaciones indirectas. Sí, y eso nos va a llevar a que nos hagamos diferentes preguntas sobre cada historia. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Bien, sí. Hagamos que esto sea muy práctico. El modo principal en que muchos protestantes, especialmente los conservadores, leen la Biblia es buscando una enseñanza para su propia vida, ¿no? Sí. Con ese enfoque. En un nivel profundo, esto supone que la Biblia es como un manual moral y que cada historia nos ofrece una lección que podemos aplicar a nuestra vida. Y creo que esa no fue la intención de los autores de los evangelios. No todas las historias buscan ofrecernos una aplicación para nuestra vida. Todas las historias hacen una afirmación sobre la identidad de Jesús. Están armando una argumentación. Claro, están armando una argumentación, como las pruebas de un caso. Claro. Así que la pregunta que deberíamos hacernos cuando terminamos cada episodio de los Evangelios es, ¿cuál es la afirmación única sobre Jesús que se hace en este relato? ¿Y cómo esta ayuda a completar ese mosaico o retrato? Sí. Cada relato y cada enseñanza da una pincelada de óleo al lienzo de este elaborado retrato de Jesús. Entonces, no se trata de mí. Bueno, se trata de mí y de que tengo que tomar una decisión claro. sobre si voy a seguirlo y creer y confiar en él. Esa es la aplicación. Sí, la aplicación es confiar en Jesús. Es bastante simple. Pero lo que es único y sutil es la afirmación única que hace cada historia y cómo cada una da una pincelada al retrato de Jesús. Así es como debe ser. Nunca lo dije de esa manera, pero en este momento me es útil pensar en el tema de esa forma. La tercera perspectiva. Cada uno de los 4 evangelios, desde los primeros momentos del libro, conducen al momento de la ejecución y la resurrección de Jesús. En otras palabras, el punto culminante de cada uno de los 4 es su ejecución y su resurrección. Eso puede parecer evidente, Cierto. Pero es bueno recordarlo porque no es la única forma en que se contó la historia de Jesús. En el período posterior al Nuevo Testamento se escribieron muchos otros relatos sobre Jesús y Dan Brown los hizo famosos en el Código Da Vinci. Ah, ¿como el Evangelio de Tomás? El Evangelio de Tomás, sí. Es un relato sobre las enseñanzas de Jesús. Sus enseñanzas secretas que supuestamente reveló a los discípulos en el aposento alto. Ese es el Evangelio de Tomás. Son como más de 100 dichos de Jesús que son muy extraños y enigmáticos. Más enigmáticos que la mayor parte de lo que dice en los evangelios. Entonces, ese es un ejemplo. Hay alguien que presenta a Jesús... ¿De cuándo datan esos escritos? Se ha debatido muchísimo sobre si fue a principios del siglo I o ya en el siglo II después de Cristo. La gente debate sobre esas cosas. El punto es que hay una presentación de Jesús y tienes Pero no escriben la historia de Jesús con su muerte y resurrección como punto culminante. Claro, exacto. De hecho, en esa tradición, lo que se conoce como las sectas y grupos gnósticos, una especie de semi-cristianos, semi-místicos, semi-todo tipo de cosas. Bueno, para ellos... la muerte y la resurrección de Jesús no son el acontecimiento principal. Claro. Él no es un ser humano, sino que es una figura divina con aspecto de humano, que vino para dispensar conocimiento y sabiduría secretos sobre cómo lograr la iluminación y escapar de este mundo al reino superior de la verdad espiritual y la eternidad. Bien, ese es el Evangelio gnóstico. Sí, no se menciona su muerte. La muerte de Jesús no tiene ningún papel en ese retrato de Jesús. Porque, ¿cómo podría tenerlo? Su papel es el de gurú espiritual. Ellos ni siquiera la mencionan. Correcto. Eso no encaja en su paradigma. Para mí, cuando supe sobre eso, fue útil para decir,
Estos 4 relatos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los más antiguos y todos tienen el mismo arco narrativo. Y todos, desde los primeros momentos, nos conducen a la anticipación de su muerte. En Juan 1, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no pudo vencerla. Y él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Así que ya desde las frases iniciales nos llevan ayudan, a eso, sí. nos preparan para ver que ese va a ser el conflicto. En Marcos 2, después de que Jesús es bautizado, sale a sanar un hombre y le perdona sus pecados. Y los líderes religiosos se quejaron. ¿Quién puede perdonar los pecados además de Dios? Sí. Y armaron planes contra él. Así es como funciona. Entiendo. El conflicto se presenta al principio y así nos damos cuenta de que todo está diseñado para guiarnos a la cruz. Y cuando Pablo resume el Evangelio en esos 2 versículos que analizamos, Sí. en ambos enfatiza la resurrección. Para él, ese es el punto central. La resurrección. Sí, Claro. es cierto, sí. Todos culminan en la resurrección. Y así se explica por qué en Romanos 1 la resurrección es el acontecimiento clave del Evangelio que él destaca allí. Bueno, veamos un par de detalles que son menores pero interesantes. El Evangelio de Marcos es el más corto de los 4, Bien. con 16 capítulos. Él dedica 10 capítulos a contarnos la historia de unos 3 años de Jesús en Galilea. Así que el 60% está dedicado a 3 años. 3 capítulos por año. Sí, totalmente, 3 por año. Ese es el 60% del libro. Los últimos 6 capítulos se centran en el transcurso de los 7 días en Jerusalén. Y son los 7 días previos a su muerte. Así que es como si estuviéramos viajando rápidamente, leyendo 3 capítulos por cada año, Claro, y luego sí. redujéramos la velocidad a un capítulo por día. Así es, sí, exacto. Esa es la idea básica. Un tercio del Evangelio se centra en los 7 largos días que conducen a la crucifixión. Los 4 evangelios retratan la crucifixión de Jesús como una entronización real, como la entronización de un rey. Ya hemos analizado un par de estos retratos. Sí, es un tipo extraño de entronización. Sí, así que solo tenemos que preguntarnos, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué clase de grupo contaría la historia de la exaltación de su líder como la ejecución pública de esa persona? Sí, ¿Qué sentido tiene? sí. Si lo analizamos, es muy extraño. Esas personas tienen que haber estado muy confundidas. Sí, pero mira esto. En cada uno de los evangelios hay un diálogo con Pilato. A Jesús le ponen la túnica, la corona y el cetro, y los soldados se postran ante él. Todo es muy intencional. Cada detalle. La sustitución del otro prisionero, Jesús, ¿no? Sí, ¿cómo encaja eso? Barrabás. Sí. Hay otro culpable condenado a la crucifixión. Pero Jesús es crucificado en el lugar de Barrabás, que es el verdadero culpable. Seguro que es un ícono, es el motivo literario del significado de la cruz. Tenemos a un rebelde israelita que se levanta contra Roma, que está a punto de ser ejecutado. Y Jesús Toma su lugar. toma el lugar del Israel rebelde. Y él enfrenta la ira de Roma en su lugar. O sea, entonces, solo tenemos que preguntarnos, ¿por qué los 4 evangelios hacen de la cruz el punto culminante de la historia? La cruz es el momento en el que culmina todo el relato. Sí. Luego la resurrección se convierte en el punto de partida. Y todos los retratos de la resurrección son muy breves y desconcertantes. Nos dejan totalmente asombrados y perplejos y de repente siguen adelante. ¿No es así? Sí. La puerta estaba cerrada con llave y Jesús estaba en medio de ellos. Es como... ¿Qué? Cuéntanos más sobre eso, ¿cierto? Sí. ¿Tienen pescado? Tengo hambre. ¿Tienes hambre? ¿Qué? Ese tipo de cosas. Claro, ¿cómo es posible que un hombre muerto tenga hambre? Sí, así que paremos y juntemos esas 3 observaciones, esas 3 perspectivas que vinculan la historia de Jesús como el cumplimiento de la historia de las escrituras hebreas, que es la historia de Israel y de toda la humanidad. Estas ideas se expresan, sobre todo, mediante la comunicación indirecta. Hacen que las historias, que sus acciones hablen por él, que sus palabras nos inviten a considerarlo, también hacen que a través de las percepciones que otros personajes tienen de él, nosotros podamos llegar a nuestra propia percepción de él. Y todas dicen que la historia de Israel, la historia de Yahweh y de toda la creación, conduce al momento de la ejecución de un judío que hacía milagros. El reino de Dios que él ha anunciado llega a un momento clave cuando él es entronizado como un rebelde israelita ejecutado. Sí. Esa es la afirmación. Lo cual no es una entronización, es una ejecución. Es una ejecución.
pero quieren que veamos que así es como el Dios de Israel asume el trono de la creación, avergonzando las estructuras de poder de nuestro mundo por condenar a inocentes. Yo di esto por sentado porque cuando me introdujeron a esto pensé, sí, Jesús murió, así que es obvio que estos libros van a hablar de eso. Pero luego me di cuenta, no, están diseñados muy cuidadosamente. Sí, no todas las biografías de una persona terminan con su muerte. Sí, claro, así es. Podría terminar con algunas cosas geniales que hizo y listo. Exacto, así es. Claramente, estos 4 relatos de Jesús provienen de un grupo de personas, los apóstoles, que creen que hubo un acontecimiento clave que le dio significado a su vida y su nacimiento, y que dio comienzo a lo nuevo que Dios está haciendo y de lo que seguimos siendo parte hoy. De eso se tratan estos libros. Y la cruz... Y el acontecimiento clave es la crucifixión y la resurrección. En conjunto, como un par que... Crucifixión y resurrección son... sí. Sí, sin la resurrección, la crucifixión es solo otra... claro. Otra historia triste. Sí, tan solo un agitador más que es ejecutado. Sí, y otro acontecimiento que reafirma la narrativa de la violencia redentora. La idea de que la violencia es la forma en que llevamos la paz al mundo, matando a los malos. Claro. Y la historia de Jesús simplemente sabotea esa narrativa, porque la ejecución de Jesús se convierte en la condenación de Dios. Como dice Pablo, Dios usa lo necio para avergonzar a los sabios. Es un punto simple que los 4 evangelios desarrollan desde el principio hasta el momento de la cruz y la resurrección. Pero ese es su punto principal. Claro. Que el reino de Dios que él anunció desde sus primeros momentos en la historia llegó a la culminación cuando Jesús fue entronizado. El último punto del que hemos hablado, tal vez en nuestra serie de Lucas, ya hace mucho tiempo, es que cada uno de los 4 autores ha tomado las historias y las enseñanzas, las tradiciones ¿Te acuerdas que Lucas dijo las tradiciones de los testigos oculares y los siervos de la palabra? Sí. Son todas esas cosas. Sí. Juan nos dice al final del Evangelio, hombre, si te dijera todo lo que dijo e hizo, no habría suficientes rollos para... Es un poco como una hipérbole. Totalmente. Pero el punto es que Jesús... Hizo mucho. Hizo muchas cosas y dijo muchas cosas. Cada autor ha seleccionado cierta cantidad y las ha organizado de diferentes formas. Las ha incluido o excluido para hacer énfasis en un retrato único de Jesús. ¿Sabes? Supongo que nunca pensé en que hay muchas historias sobre Jesús que simplemente no conocemos. Sí. Creo que nunca reflexioné sobre eso. Como muchas conversaciones que tuvo, tal vez cosas geniales que hizo. Sí. Y que simplemente no las conocemos. Sí, vale la pena considerar eso. O sea... Juan nos dice esto directamente. Él solo dice que... Hay mucho más. No hay forma de que ninguno de nosotros pueda escribir todo lo que él dijo e hizo. Suena un poco trágico. Bueno, yo he llegado a apreciar ese comentario porque despierta la imaginación. Ok. Porque los 4 evangelios me dan una imagen lo suficientemente sólida como para comenzar a imaginar otras cosas que él podría decir o hacer. ¿Qué haría Jesús? Sí, más o menos. Pero creo que ese es el punto. Claro. El punto es que las biografías no nos dan información exhaustiva. Es que, no, tenemos suficiente para saber quién es él. Su carácter. O para conocer, sí, su conjunto de valores y lo que le importa. Claro. Pero tienes razón, ese es un concepto que vale la pena considerar. Lo que queremos decir es que cada uno de los 4 autores ha usado un orden particular y un conjunto particular de temas únicos que quiere enfatizar. Entonces, cada uno de los autores de los evangelios ha dado forma a las historias en un orden específico, con un vocabulario específico, ha adaptado el vocabulario de las historias, a veces ha adaptado lo que los personajes dicen y hacen, para que encaje en un patrón único de lo que cada uno quiere comunicar. Claro. Eso solía molestarme, y ahora me encanta. Es una de las cosas que me encanta, que haya 4. Es como que Jesús es demasiado rico como para que un solo relato le haga justicia. Entonces, no tenemos solo 2 canales para escuchar su historia en estéreo, sino en cuádruple. No sé cómo podríamos llamarlo. Sí. Sonido envolvente, ¿verdad? Un altavoz en cada esquina de la habitación. Dolby. Sí, 2 en la parte posterior y 2 en el frente. Así que, no sé, siento que ya hace un tiempo que no hablamos sobre este tema.
porque recuerdo que las diferencias entre los evangelios, cuando comenzamos a hablar de eso, fueron un desafío para mí. Me tomó años procesarlo. Eso No recuerdo en qué conversación surgió eso. Tal vez en Lucas. Creo que fue en la serie Lucas, sí. Sí, yo también me siento más cómodo con eso. Y me ha dado vueltas en la cabeza durante nuestra conversación sobre los evangelios. Solo me imagino que muchas personas escuchan esto y tienen esa pregunta en mente. Sí. ¿No hay discrepancias entre los relatos? ¿Cómo confiamos en los relatos si hay discrepancias? Y cuando comenzamos a analizar algunos, sucede lo que acabas de decir. Vemos cambios en lo que se dijo. Correcto, sí. Y en mi opinión, si vas a hacer una biografía, tienes que escribir lo que realmente se dijo. Sí. Supongo que no deberías tener la libertad de cambiar las citas para hacerlo decir lo que te hubiese gustado que diga. Sí. Supongo. Sí, Pero al mismo tiempo, es pensar en un tipo de documento muy específico que tiene un propósito específico. Estoy pensando en el informe Mueller, sí. que fue el informe que salió sobre la interferencia de Rusia con Estados Unidos. Y en ese tipo de informe, realmente deben asegurarse de que lo que se dice corresponda con lo que sucedió y se incluyan notas al pie de página. Sí, con transcripciones y copias. Todo. Sí, exacto. Pero incluso en esos casos, preguntan, ¿qué dijiste tal día? Y uno responde con lo que se dijo. Y luego le preguntas a la otra persona en otra habitación, ¿qué dijeron? Y es un poco parecido, pero no igual. Y luego, si yo quisiera explicarte el significado de lo que sucedió, no voy a preocuparme por usar las palabras exactas, sino que voy a preocuparme por citarlo de manera que tú entiendas el significado. Correcto, sí. No para tratar de mentir ni confundir la verdad, sino en realidad para llegar a la esencia de por qué es importante, al núcleo de la verdad. Claro, sí. Y si pienso en eso, cada vez me siento más cómodo con respecto a este asunto. Tú diste el ejemplo de contar la historia de cuando te pusiste de novio con tu esposa. Sí, cómo nos conocimos. Exacto, sí. Y cómo comenzó la relación. Y cuando cuentas esa historia, no necesariamente cuentas la manera exacta en que sucedió. Tal cual, sí. Puede que mezcles ciertas historias en una sola. Sí. Puede que combines. Sí, múltiples salidas en un solo relato, sí, así es. Sí, puede que cites directamente algo que ella dijo, pero si tuviéramos una grabación de video de ese momento, sí, totalmente, diríamos, en realidad ella dijo algo un poco diferente. Y ustedes dirían, qué curioso, en nuestra opinión eso es lo que ella quiso decir. Sí. Y eso es lo que dijo. Exacto, sí. Entonces, Sí, estamos en una situación en la que las personas memorizaban las enseñanzas y los dichos importantes de sus rabinos. Eso sucede en toda la cultura judía. Esa es una parte importante de lo que sucedía, pero muchos de los marcos narrativos e incluso las palabras precisas son adaptables. El conjunto de valores que buscaban transmitir al escribir esas biografías antiguas es el objetivo principal. Claro. Trataban de lograr un equilibrio entre dos prioridades. Una es la fidelidad a las tradiciones que recibieron, y la segunda son sus objetivos de persuasión para ayudar al lector a que vea el significado de lo que sucedió. Y para hacerlo, el centurión romano al pie de la cruz puede decir, con seguridad este era el Hijo de Dios, como en Marcos, o con seguridad este era un hombre inocente, como en Lucas. Claro. El punto es que la tradición recuerda que había un soldado allí que experimentó algún tipo de momento especial. Sí, claro. Y lo que dice exactamente es adaptable en función de los objetivos únicos de cada una de las historias. Y no lo sé, no hay más, no hay nada más, amigo. Solo tenemos que aceptarlo. Sí, o tal vez él dijo las dos cosas. Tal vez dijo las dos cosas. Sí. Pero creo que eso sería hacer trampa. Entonces, veamos otro ejemplo. Mateo sube el volumen a las alusiones y los patrones de diseño de Moisés. Jesús va a la montaña y hace su exposición sobre los 10 mandamientos después de viajar por el desierto durante 40 días. Ese es el relato de Mateo. Él adapta las palabras y modifica la disposición de las cosas para crear el patrón de diseño. Un patrón de diseño que coincida con la obra de Moisés. Quiere mostrarnos que Jesús es una figura de Moisés, una figura más grande que Moisés. Correcto. Pero solo quiero hacer una observación. Me siento cada vez más cómodo con la forma en que funciona eso en los evangelios. Sin embargo, hay un límite con esa comodidad. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo, sí. Si adaptaste lo que dijo alguien, pero es básicamente lo mismo, eso es un nivel. Pero el ejemplo que diste del centurión romano fue una cita completamente diferente.
Bueno, lo que pasa es que este centurión romano tiene una conversión desde su percepción de Jesús. Ok, bueno. Acabo de matar a un tipo como si fuera un criminal culpable. Ya veo. Por todos los cielos. Es el Hijo de Dios. Entiendo. Sí, esa es la conexión entre las dos citas. Él es inocente. Estamos equivocados. Entiendo. Ok. ¿No crees que ese es el núcleo? Entiendo. Ok, sí, ese es el núcleo. Pero cambiar las líneas de tiempo... seguro, sí, eso... O cambiar el lugar donde ocurrió una historia... Estoy tratando de pensar... no estoy seguro de que eso suceda. ¿Puede haber alguna historia en que un contexto específico se confunde con otro porque el contexto no es crucial? Una famosa es cuando Jesús calma las aguas. En el relato de Mateo, en Mateo 14, Jesús sube a la barca después de que Pedro se hunde en el agua, etc. Y Jesús sube a la barca y ellos lo adoran diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En el relato de Marcos, en Marcos 6, Jesús sube a la barca y ellos estaban completamente estupefactos porque no habían entendido nada sobre los panes y sus corazones se habían endurecido. Es una diferencia bastante grande. Sí, así que Mateo muestra que ellos llegan a la conclusión. Tú eres quien dices que eres. Sí. Marcos muestra que ellos ignoran completamente quién es en realidad Jesús. Eso pasa el límite de mi comodidad y me hace pensar... Tal vez te estás tomando demasiada libertad aquí. Sí, es verdad. Pero el argumento es el mismo. Se están tomando esa libertad para llegar al punto que tratan de enfatizar. Sí, tal cual. Supongo que la cuestión es, ¿en qué momento te pasas de la raya y te estás tomando demasiada libertad? Sí, exacto. Eso es. Me parece que mi límite no es el mismo que el de los autores. Ese es el primer punto. No debería suponer que mis parámetros sobre cómo se debe escribir una biografía son los mismos que los de los autores de los evangelios. Debería ser lo contrario. Y me di cuenta de que cuando los entiendo según sus términos, puedo darme cuenta de cómo ellos percibieron lo sucedido. Pero eso no... O sea, sé que dijiste que te sientes más cómodo con esto, pero cuando comienzas a analizarlo, ¿no te parece que una persona normal se cuestionaría si puede confiar en lo que está escrito? Bueno, en mí, que no soy una persona normal, en realidad en mí ha tenido el efecto opuesto a lo largo del tiempo. Porque lo que me haría sospechar sería que todos los relatos fueran uniformes. ¿No es cierto? Claro, porque eso no sucede normalmente. Sí, o sea, el hecho de que sean un poco diferentes, en diferentes detalles, y en realidad lo que vemos en la historia de los manuscritos es que los escribas tratan de ordenar los relatos y armonizarlos entre sí, pero así pierden su intencionalidad. Entonces, si la primera generación podía aceptar esas diferencias, yo creo que vale la pena detenerse y considerar eso. Las diferencias no desacreditaban los testimonios en la primera generación. Porque todos ellos coincidían en el punto principal. O sea que las escrituras hebreas se cumplieron a través de este hombre y su muerte y resurrección. Sí, incluso en el punto más extraordinario de la historia. En el ejemplo que acabo de mostrarte, Marcos tiene un tema importante de principio a fin. Los discípulos no lo entendían. Nunca lo entendieron hasta el último momento. Sí. Él revela que ellos comprendieron a Jesús recién al final de su evangelio. Y lo que Mateo quiere retratar es una progresión más lenta, con avances y retrocesos. Bien. Así que Entonces, ¿cuál es más cierto? Creo que probablemente ambos son ciertos. Creo que probablemente lo conocieron de a poco y que Marcos quiere guardarse todo para la cruz y la resurrección como los momentos que revelan su identidad. En el relato de Marcos, el soldado romano es la primera persona en la historia que entiende quién es Jesús. Y él se guardó eso porque creo que sabía lo extraño que suena decir que un criminal ejecutado es el rey del universo. Claro. Y se lo guarda hasta ese momento final en el que alguien entiende quién es Jesús. Porque él reconoce que es difícil verlo, creo. Pero Mateo tiene una estrategia de comunicación diferente. Y esto no quiere decir que no haya sucedido nada. Lo que quiere decir es que se nos ofrecen 4 puntos de vista sobre el significado de lo que sucedió. Creo que lo que algunas personas hacen es decir, bueno, ¿quién sabe lo que sucedió? Sí, pero esa es una conclusión infundada. Bueno, no. Comencemos por ahí. De acuerdo, bueno, sí. Comencemos con el hecho de que no estuvimos allí. Bien. No tenemos idea de lo que sucedió. Es cierto, sí. Y si voy a tener algún tipo de certeza de que algo sucedió, quiero relatos que lo confirmen.
Supongo que la pregunta es, ¿qué nivel de confirmación Sí, eso. nos hace falta para confiar en que algo sucedió o no sucedió? Correcto. Y si hay detalles que son diferentes, ¿eso significa que no podemos confiar en el núcleo de lo que dice? Ese es un punto de vista. Sí. El otro punto de vista es que ellos sabían que estaban cambiando los detalles y lo hicieron a propósito para poder comunicar mejor lo que realmente les importaba. Sí. Que era que veían que todo eso estaba conectado con quien era realmente Jesús. No porque trataran de engañarnos diciendo algo que no es cierto, sino porque simplemente no querían que dejáramos de captarlo. Así que se permiten ciertas libertades que, desde mi perspectiva, como persona más moderna e iluminada, simplemente no me las permitiría. En mi opinión, eso es lo opuesto a la persuasión. Sí, sí, totalmente. Eso te desacredita. Correcto. Y sí, estos autores no escribieron teniendo en cuenta la visión de algunas culturas posteriores sobre la forma en que se escribe una biografía. Tampoco podrían haberlo hecho. Claro, no podían. Sí. Y tampoco deberían haberlo hecho. Sí, ok. Así que hay 4 tipos de retratos. Sí, o sea, una vez que comienzas, en realidad es una comparación. Es solo decir, lo que voy a hacer es leer esa historia en Mateo y luego ir a la versión de Marcos y comparar las diferencias. Claro. Y luego voy a ver si también está en Lucas. Sí, mira, hay 3. Y luego, cuando comienzo a comparar mis notas, puedo ver las singulares diferencias entre ellas. Mateo sube el volumen de Moisés a través de su patrón de diseño. Le sube el volumen a Moisés. Marcos le sube el volumen a los temas de que Jesús es siempre enigmático y a que su actitud misteriosa se parece mucho a las cosas extrañas que hacen los profetas. Él hace todos esos actos y señales desconcertantes y nadie entiende quién es y constantemente le dice a todo el mundo que no diga nada sobre él. Sí. Así que ese es un tema único y fuerte en Marcos. Lucas trabaja con 2 volúmenes. Sí. Lucas y Hechos. Lo hace en estéreo. Sí, y desde el principio se trata de la salvación para las naciones. Se trata del libro de Isaías. Es como una versión narrada y dramatizada del libro de Isaías. Y luego el Evangelio de Juan tiene que ver con Yahweh, el Dios de Israel, que ha venido a nosotros en la persona del Hijo. Juan casi no incluye enseñanzas éticas de Jesús, excepto que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Esa es la única orden ética de Jesús en el Evangelio de Juan. Qué interesante. O sea, tenemos todo el Sermón del Monte en Mateo, y lo único que Jesús nos dice sobre cómo vivir nuestra vida en el Evangelio de Juan es que amemos a nuestro prójimo. Así que, si solo tuviéramos a Juan, no sabríamos que echó fuera demonios. Sí, ni tendríamos el Sermón del Monte. Y su única enseñanza sería que nos amemos unos a otros. Sí, totalmente, y que creamos en Él. Y crean en mí. Sí, Juan toma la afirmación sobre la identidad de Jesús y la convierte en la característica organizativa central de la historia. Juan también muestra cuál fue la gota que derramó el vaso para que Jesús sea ejecutado. Fue cuando irrumpió en el templo después de llegar a Jerusalén el Domingo de Ramos. Sí, volteó las mesas. Sí, o sea, eso fue bastante grave. Sí, como que estaba buscando problemas. Es como irrumpir en la casa de gobierno. Sí, es como saltar por encima de la cerca y meterse te pueden matar por ese tipo de cosas. Juan ha tomado esa historia, que es la culminación de Mateo, Marcos y Lucas, y la colocó al comienzo de su relato en el capítulo 2. Pero quiere elaborar un conjunto de historias que se vinculen para mostrar a Jesús como el verdadero templo, el templo definitivo. Sí. Así que en esa historia, él irrumpe en el templo y dice: destruyan este templo, mi cuerpo, y yo lo levantaré en 3 días. Luego Juan puede exponer todas esas otras cosas sobre el templo y todo se conecta con esa historia. Ese es otro buen ejemplo en el que no solo nos dan como imágenes de un video. Y lo hacen así para conectar la idea de Dios encarnado. Sí, el templo. Sí. Yo soy el templo. El templo donde... Uno entiende que el templo es el lugar donde mora Dios. Y él dice: yo soy el lugar donde mora Dios. Soy Dios aquí encarnado. Exacto. Bueno, eso es. Esas son 4 herramientas que les doy a las personas que me han parecido útiles a lo largo de los años. Los evangelios conectan la historia de Jesús con el Antiguo Testamento. Hacen sus afirmaciones de manera indirecta a través de las acciones de Jesús, sus palabras, a través de la percepción que otros personajes tienen de él. Todos ellos conducen a la cruz y la resurrección como el punto culminante donde se revela el significado de Jesús. Y además, cada uno tiene un retrato y una organización únicos y un énfasis temático. Y si comienzas a leer a la luz de eso, los evangelios se convierten en una aventura muy, muy emocionante. Eso me ha sucedido a mí. Gracias.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. Esta serie es parte de una colección más amplia de conversaciones en podcasts y videos llamada Cómo leer la Biblia. Puedes conocer más sobre esta serie y verla gratis en proyectobiblia.com. Vamos a continuar con la serie sobre cómo leer la Biblia y analizaremos cómo leer las parábolas de Jesús, que están entre sus enseñanzas más famosas. Son historias cortas de ficción con personajes que son fáciles de recordar y nos hacen sentir identificados. Pero muchas veces esas parábolas hacen que nos rasquemos la cabeza y nos preguntemos, ¿de qué está hablando Jesús en realidad? ¿Sabes que lo curioso es que varias veces en Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús cuenta las parábolas, los autores generalmente notan que la gente no entendía, que se desconcertaba? Jesús incluso dijo en un momento importante en Marcos 4 que las parábolas no son claras a propósito. Sí, eso es curioso. Así que estén atentos porque ese podcast se lanzará pronto. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Hacemos recursos gratuitos que ayudan a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Si quieres ayudarnos a que sigamos haciendo contenido gratuito como este, puedes hacer una donación desde nuestro sitio web proyectobiblia.com haciendo clic en donar. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, me llamo Rodrigo y soy de México. Me gusta mucho el proyecto Biblia porque lo uso para estudiar. Por lo general, hay cosas que aún no comprendo y me apoyo en sus videos para entender mejor lo que estoy estudiando. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.